Vamos a hablar sobre la obediencia. Vamos a ver por qué es importante obedecer a Dios y cuáles son sus beneficios. Sabemos que la obediencia a Dios nos trae muchas bendiciones, muchos beneficios para bien, amén. Veamos Romanos 6, 15 al 18. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén. Este pasaje nos habla que uno es siervo según a quien le obedece, sea para el pecado, el cual nos lleva a la muerte física y muerte espiritual, o sea para la salvación. Cuando nosotros somos esclavos, digámoslo así entre comillas, esclavos libertos en Cristo Jesús, nuestro deber es obedecer, y obedecer de corazón a Dios y a su doctrina, siendo siervo de la justicia. En otras palabras, no importa qué tan activos estemos en la iglesia, no importa qué tanto venimos a hacer a la iglesia, lo que importa es qué tan obedientes le estamos siendo a Dios. Eso es lo más importante sobre todo, porque es nuestra obediencia y al que obedecemos lo que determina al que en realidad servimos, como nos lo habla Santiago 4, 7 al 8. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Necesitamos acercarnos a Dios para que Él se acerque a nosotros. No podemos servirle a distancia a un Dios que no conocemos o que decimos conocer pero no lo obedecemos. Solo podemos servir al que obedecemos y a quien nos sometemos. Si nosotros nos sometemos a Dios, le obedecemos, pero si es un sometimiento de corazón genuino, porque muchas veces obedecemos bajo nuestra conveniencia. Amén. Veamos Filipenses 2, 5 al 11. Haya pues en vosotros ese sentir como hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Ese mismo sentir que estaba en Jesucristo tiene que estar también en nosotros. ¿Y cuál era ese sentir? El obedecer a Dios. El sentir de que obedeciendo a Dios ni siquiera se negó a morir en la cruz. Ese era el sentir de Cristo Jesús en Getsemaní. ¿Cuántos hemos muchas veces, el Señor nos ha hablado que hagamos tal cosa
y lo hacemos a medias, porque obedecemos hasta cierto punto y de ahí decimos que no nos conviene, hacemos lo que nos parece a nosotros, y eso no está acepto a los ojos de Dios. Veamos 26:36, Mateo 26:36 al 39. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Veamos el verso 42 del mismo. Otra vez fue y lloró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Amén. El sentir de Jesucristo es la actitud de obedecer a Dios. Él decía: no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Y cuántas veces el Padre nos dice: hagan esto o hagan aquello, y nosotros no lo hacemos, simplemente porque no nos parece, simplemente porque estamos pensando? Le decimos: Padre, enséñanos a hacer tu voluntad, y voy a hacer tu voluntad. Pero si el Señor dice: salga en este momento que está lloviendo y mójese, dice: no, Señor, eso tampoco, porque me voy a enfermar, me va a dar gripa. No, yo salgo hasta aquí, hasta donde me dé la brisa y ya. No, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros le obedezcamos de corazón, que nosotros estemos con Él sinceramente. ¿Cómo reaccionamos cuando los planes del Señor parecen diferir de los nuestros? Cuando el Señor nos bendice y nos da las cosas conforme nosotros le pedimos, hasta ahí va todo bien. Hasta ahí van bien las cosas con el Señor. Pero cuando nosotros le pedimos algo que no nos conviene y sabemos que no está llegando en el momento, a la hora, el día y a la hora que nosotros queremos, empezamos a dudar de la fe en Dios, a dudar si realmente el Señor está con nosotros. Empezamos a dudar porque como el Señor no nos da lo que nosotros pedimos, porque pedimos es para nuestra conveniencia. Veamos Lucas 8:13. Perdón. Un poquitico. Voy a leer acá uno. ¿Cómo reaccionamos cuando los planes del Señor parecen diferir de los nuestros? Ahí está la diferencia entre el ser obediente y desobediente. En tiempos felices, ambos reaccionarán igual. La felicidad no es lo que causa la caída de la gente. De la segunda categoría vamos a hablar ahorita de la parábola del sembrador. Ahí nos dice lo contrario. De lo contrario, como Jesús dijo en Mateo, en Lucas 8:13, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Vamos a Mateo 13:21. Pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Cuando Dios quiere para nosotros, no es lo que nosotros quisiéramos. La voluntad desobediente huirá
mientras que la obediente permanecerá diciendo, no, no mi voluntad, sino hágase tu voluntad. Vamos a ver el ejemplo de la obediencia a Dios, que es mejor que el sacrificio. Todos conocen la historia de Saúl, ¿cierto? Amén. ¿Algunos pocos? Bueno, los voy a invitar a que lean la historia de Saúl en Primera de Samuel. Ahí nos habla del levantamiento y caída de Saúl. Recordemos que cuando el pueblo de Israel pedía un rey, el Señor les dio uno, que fue Saúl. Inclusive Saúl era un hombre tímido. Cuando fueron a ungirlo como rey, él se escondía de la gente. Pero así el Señor lo sacó y lo exaltó, porque era humilde. Amén. Pero su humildad no le duró mucho. No duró mucho. Pronto esa humildad se convirtió en orgullo. Y el orgullo no deja que Dios lo guíe. El orgullo nos cega el entendimiento. Por eso el Señor odia, digámoslo así, al orgulloso. Vemos que Saúl hacía lo que el Señor le dijera por el medio del profeta Samuel, sí, pero hasta cierto punto. ¿Hasta qué punto? Hasta cuando estaba preparado para ir a luchar. Cuando Saúl se iba a ir a enfrentar con el enemigo, él consultó con el profeta Samuel y le dijo: sí, vaya, prepárese, esté ahí y espéreme a que yo llegue. Dios tenía un propósito grande para Saúl, y era el de establecer su reino para siempre. Pero resulta que Saúl hizo lo que no debió haber hecho. Se desesperó tanto porque vio que llegó la hora de ir a presentar holocausto. El profeta Samuel le dijo: vamos a ofrecer holocausto a Jehová. Pero vio que Samuel no llegó. Saúl vio que Samuel no llegó y se precipitó, se desesperó. Por eso es que tenemos que vivir confiados en Dios a toda hora. No importa si falte un segundo para cumplirse cualquier cosa que tengamos que cumplir nosotros, o que estemos necesitando, o una sanación, o lo que sea. Tenemos que esperar hasta el último minuto la palabra de Dios. Vemos que Saúl hizo su propio holocausto, lo sacrificó. Pero ¿qué de malo tiene si le estaba sacrificando a Dios? Se lo estaba sacrificando a Jehová para poder ir a la batalla. Lo malo de aquí es que desobedeció una orden, porque él no tenía que haberlo presentado. Tenía que haberlo presentado con el profeta Samuel. Pero es que hay una contradicción, porque dirán: pero si igual estaba sacrificando a Jehová, ¿por qué tenía que esperar a Samuel? Pero es que el Señor fue claro cuando dijo: Samuel va a presentar el sacrificio, el holocausto con Saúl, no solo Saúl. Ahí estaba desobedeciendo, ahí se apartó, ahí dejó de ser grato a los ojos de Dios. El obediente espera a Dios y guarda sus mandamientos, no importándole lo que cueste. Por otra parte, el desobediente es obediente mientras las cosas marchan bien. No obstante, cuando las cosas cambian, entonces las toma en sus propias manos, haciendo lo que a su propio juicio considera pertinente. Piensa que ha esperado mucho y que al final del día tiene que hacer algo. Samuel llegó exactamente cuando Saúl había terminado el sacrificio. Sin embargo, no le traía buenas noticias.
Veamos 1 Samuel 13, 13 y 14. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Se dan cuenta la bendición que se perdió por la desobediencia? Jehová tenía el reino para siempre, para que Saúl gobernara siempre. Pero la desobediencia nos llevó a perder las grandes bendiciones, a perder la gran comunión con el Señor. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Se dan cuenta lo que nos lleva a la desobediencia? Supuestamente hacemos las cosas en el nombre de Dios, pero no lo estamos haciendo porque el Señor no lo ha mandado a hacer. Si el Señor no quiere, si el Señor te dice compra algo o vende algo o regala algo, hazlo. Pero si el Señor no te ha dicho, no te ha confirmado que lo hagas, no lo hagas. Así tú digas, yo voy a comprarlo, lo voy a hacer en el nombre de Cristo Jesús, porque el Señor dice que todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre de Él. Pero no todo es obediencia. Tenemos que aprender a oír, pedirle al Señor en nuestras oraciones cada día que nos enseñe a oír su voz. Para eso está la palabra de Dios, para eso está la profeta de Dios, para eso están los pastores de Dios, para eso están los líderes de Dios, y más la confirmación de su corazón. Amén. Primera de Samuel 15, 1, 3. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo de Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Por qué el Señor mandaba hacer esto? Porque recordemos que Amalec se opuso para cuando el pueblo de Israel estaba pasando por ahí y no quisieron darle la provisión que ellos les habían pedido. Aquí Dios le ordenó a Saúl que destruyera a Amalec completamente. Lo vemos en los versículos 1 Samuel 15, 7 y 9. Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Pero todo el pueblo mató a filo de espada, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y lo mejor de las ovejas del ganado, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Aquí vemos otra desobediencia de Saúl. Va la segunda desobediencia. ¿Pero por qué estaba desobedeciendo Saúl? Recordemos que después de que fue ungido como rey, se le subió el orgullo a la cabeza, como decimos. A pesar del hecho de que Dios había dicho muy claro a Saúl que tenía que destruir completamente a Amalec, no llevó a cabo su mandamiento, o más precisamente lo ejecutó solamente hasta el punto donde mejor le parecía a él. ¿A quién? A Saúl y al pueblo, porque Saúl ya no pedía consentimiento de Dios para hacer las cosas. Saúl llegó al punto de que él acudía al pueblo para preguntarle qué era lo mejor. Y ese dicho popular y parroquialmente o coloquialmente que dicen: la voz del pueblo es la voz de Dios. No,
La voz de Dios es la voz de Dios. Amén. Así que destruyeron lo que les parecía más despreciable, pero salvaron lo que consideraban más conveniente. Sin embargo, eso no es obedecer a Dios. ¿Sí vio que perdonaron la vida del rey? Salvaron el ganado, no lo destruyeron como Dios le había ordenado. Obedecer a Dios no significa el hacer su voluntad parcialmente, hasta el grado donde te guste más, sino que es hacer lo que Dios te ha ordenado exacta y completamente. Lo que les decía hace un rato, sin decir hasta dónde me parece a mí bien. Amén. Si el Señor me dice hágalo, tengo que hacerlo todo, desde arriba a abajo. No puedo dejar nada a medias en el Señor. Veamos qué nos dice Jeremías 48:10. Maldito el que hiciera maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere la sangre de su espada. Aquí nos está diciendo, nos está confirmando lo que Saúl hizo. Detuvo la sangre de la espada hacia el rey y hacia su ganado. Si el Señor dijo hágalo, destrúyalo, destrúyalo. Si el Señor le dijo construye, constrúyelo. Amén. Obediencia es hacer lo que Dios te ha ordenado, ya sea a través de su palabra escrita o, como el caso de Saúl, mediante revelación. La revelación que le llevaba el profeta Samuel. El llegar al grado de hacer algo que Dios no ha dicho nos hace desobedientes, aunque eso que hagamos sea en el nombre del Señor. El Señor no quiere que nos ocupemos en el hacer nuestras cosas para Él. Él quiere que seamos hijos obedientes, trabajando exactamente en lo que nos ha ordenado hacer. Saúl y su gente hicieron el trabajo del Señor negligentemente, de acuerdo a él, a lo que Saúl quería. No tenía malas intenciones, porque uno lo que hace en el nombre de Dios lo puede hacer con buenas intenciones, pero de buenas intenciones vive la gente y vive el mundo, pero no los cristianos, los verdaderos hijos de Dios. Amén. Veamos 1 Samuel 15:21. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. El pueblo quería hacer sacrificios, pero no quería obedecer. Muchas veces, ¿cuántas veces le fallamos a Dios y empezamos a hacer sacrificios? Señor, yo voy a madrugar a orarte para que me perdones. Quiero buscar tu rostro porque quiero que me perdones. Voy a ir de rodillas, voy a darle 3 vueltas a la iglesia de rodillas. Voy a dejar de comer tanto tiempo por agradarte. Esos sacrificios. O voy a dejar de hacer lo que más me gusta para encontrarte. Pero si no hay obediencia a Dios, no hay nada. No te mates haciendo cosas vanas, porque eso ya pasa a ser vano ante los ojos de Dios. No pierdas su tiempo. Más bien recupera el tiempo obedeciendo a Dios. Amén. Primera de Samuel 15, 22 y 23. Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por como tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí nos está confirmando la palabra, porque hizo lo que quiso y quiso remediar sus hechos, sus errores con sacrificios, diciendo que eran para Él, en el nombre de Jehová. Pero el profeta le está diciendo, no, así no es. Es mejor el obedecer
que muchos sacrificios. Él no se complace ahora en tantos sacrificios. Él se complace en la obediencia. No importa cuántos sacrificios hagas para el Señor, lo que importa es qué tan obediente eres. Los sacrificios agradables a Él son los que Él mismo ha ordenado. El servicio genuino solo puede ser el que el Señor ha ordenado. Todo lo demás, aunque esté hecho en su nombre, es desobediencia. Una acción dirigida por la vieja naturaleza bajo la apariencia de la nueva. El verdadero Hijo de Dios vive con esa nueva apariencia y no está camuflándose. No hace cosas de la vieja naturaleza. ¿Cuál es la vieja naturaleza? El hombre pecaminoso, el hombre que era antes de recibir a Cristo Jesús, antes de nacer de nuevo. Veamos Juan 7, 16 al 18. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Saúl buscaba agradar a los hombres, les daba más importancia a ellos y a su opinión que la opinión de Dios. Después, cuando admitió su pecado, cuando Saúl admitió el pecado de que realmente había fallado, a él no le importó buscar la gloria de Dios, buscar el perdón de Dios. A él lo que le importó era no perder el trono, no perder el reino. Luego Saúl dijo: he pecado, hónreme ahora por favor ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel y vuelvan conmigo. ¿Sí ve? Aquí no vemos que en ninguna parte Saúl haya dicho: sí, buscaré el rostro de Jehová para que me perdone. Si vemos, su sucesor David también pecó, adulteró y asesinó. Sin embargo, cuando Natán confrontó a David y le dijo lo grave que había hecho ante los ojos de Dios, David lo que hizo fue, por lo que se preocupó, fue por buscar el rostro de Dios y pedir perdón, sin importar si lo despojaban de su reinado o no, si le quitaban su reino o no. Él fue y buscó la presencia de Dios. A él no le importó lo material, lo pasajero, lo vano, solo importó la relación con Dios. Es por eso que David, buscando la restauración de su relación con Dios, fue perdonado, mientras que Saúl, buscando la restauración del trono, fue rechazado. Recuerdan que el Señor le dijo por medio del profeta Samuel que el reino iba a ser afirmado, pero por causa de la desobediencia iba a ser quitado. Vamos a ver un ejemplo contrario de Abraham, el de la obediencia. Saúl era desobediencia, ahora uno de obediencia. Vemos que Abraham, ya igual no sabemos la historia de Abraham. Abraham anhelaba celosamente un hijo, pero no podía, hasta que el Señor fue y le dijo que iba a tener un hijo. ¿Recuerdan? Que iba a tener un hijo y se iba a llamar Isaac, y era el único hijo el cual el Señor le concedió. Abraham le amó una bendición que el Señor le dio, porque ¿quién no ama las bendiciones? Todo lo que el Señor nos da, nosotros lo amamos, pero tampoco es para que nos apeguemos a ellas. Amén. Veamos Génesis 22, 1, 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriab y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
Abraham anhelaba celosamente tener un hijo con su esposa, ¿cierto? Con su esposa Sara. Dios sabía cuánto amaba Abraham a Isaac y sabía que él era el hijo que amaba. Después de todo había sido Dios quien se lo había dado. Sin embargo, amó Abraham a Isaac, la bendición de Dios, más que a Dios mismo, teniendo que escoger entre los dos. Otra pregunta: ¿qué escogería realmente Abraham? ¿Se sometería a Dios, incluso si eso implicara un enorme costo personal? ¿O como Saúl, se rebelaría haciendo lo que él quería? Los que conocen la historia de Abraham, los que han leído el libro de Abraham, saben a qué se sometió Abraham. Amén. Ahora yo les voy a hacer una pregunta. Volteemos la pregunta, estas preguntas. ¿Seguimos realmente a Dios porque queremos conocerle y porque queremos estar con Él? ¿O le seguimos solo por sus bendiciones? Que esas bendiciones pueden ser los Isaac, la podemos llamar, porque es la bendición que de pronto quizás anhelamos. No sé, la mayoría de bendiciones para todos es la casa propia, ¿no? ¿Quién no sueña con tener una casa propia? ¿Y quién no le ha pedido a Dios por su casa propia? Otros por su trabajo, por su empresa. ¿Qué esperamos que nos dé Dios? ¿Qué haríamos si, como en el caso de Abraham, lo que fuéramos llamados a poner en el altar fuera la bendición más grande que Dios haya dado? ¿O qué esperamos que nos dé? Cualquier cosa que ésta sea, ¿lo haríamos? Yo les pregunto, por ejemplo, el sueño de la casa. Si el Señor le dijera: deja tu casa y vete a pagar arriendo, ¿ustedes lo harían? Después de tener su casa propia. Pues es una bendición que Dios dio. Pero si el Señor me está diciendo, claro, es difícil, pero no imposible. Pero ahí es donde está la obediencia. Si el Señor te dice: deja tu trabajo y vete para otro lado, ¿lo harían? Un trabajo donde estén ganando un buen salario, ¿lo harían? ¿Lo dejarían? Que el Señor te dijera: vete de ahí que te voy a poner uno mejor. Dirá: pero con esta estabilidad de hoy en día, conseguir trabajo es difícil. Pero si el Señor lo dice, lo tenemos que hacer. No es que si queremos hacerlo, es que lo tenemos que hacer, porque es un mandato, y un mandato es una orden, y nos lo está dando nada menos y nada más que nuestro Padre Celestial. Amén. Veamos lo que Pablo dijo en Filipenses 3, 8, 11. Y ciertamente aún estimó todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Qué estaba diciendo con que lo tengo con basura? Prácticamente que eso sin Dios no es nada. Si Dios no está ahí, si el Señor no está ahí en las bendiciones, eso pasa a ser vano. Porque muchas veces el Señor nos va a dar la bendición, pero nosotros nos alejamos después de recibir la bendición. Esa bendición pasaría a ser basura, porque no tengo al que me da la bendición, que es lo más importante. Para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, al fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Todo aún la bendición más grande de este mundo no es nada más que pasajero. Ahí lo estoy confirmando nuevamente. En comparación con la excelencia del conocimiento del Señor Jesucristo. Volvamos a Abraham, veamos lo que hizo finalmente. Génesis 22, 3:10. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo
2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Aquí está confirmando. Sabía que como había Abraham, ya sabía que como él le había obedecido, iba a regresar con su hijo. Porque le dijo a sus criados: espérenos aquí, que nosotros volveremos. Él no dijo en ningún momento: espérenme aquí que yo ya vuelvo. Dijo: volveremos. Y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí a Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendiendo a Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Abraham estaba siguiendo las órdenes de Dios, hasta el punto en que llegara a levantar el cuchillo para matar a su propio hijo, para degollarlo, para presentar un holocausto. Hasta ahí él no había dudado de la obediencia de Dios. Hasta ahí él iba obedeciendo a Dios. Vemos lo contrario con Saúl. Saúl hizo lo que a él le parecía, pero en el nombre de Dios. Abraham perfectamente hubiera podido decir: no, hijo mío, la verdad es que holocausto no hay sino eres tú. Él no le dijo nada, porque él estaba confiado de que Jehová le iba a responder con ese holocausto. Amén. Bueno, la gloria para Dios. Quizás no era lo más grato de la vida de Abraham el degollar a su hijo. Como también otros hombres de la Biblia fueron obedientes. Y fueron obedientes, y vemos que cuando leemos la palabra de Dios, cuando leemos la Biblia, no vemos que nos diga en ningún lado, o por lo menos yo no lo he leído, de que el Señor le implantó un chip a cada persona para que fuera obediente. Y el Señor tampoco a cada uno de ustedes y a mí no me ha implantado un chip, o hasta donde yo sé, ¿no? Por lo menos a mí no lo ha hecho. No sé si ustedes. Un chip donde diga que tenemos que obedecerle, cueste lo que cueste, en contra de nuestra voluntad. Él no nos hizo robots para hacer eso. Él quiere que nosotros seamos seres libres, libres de voluntad, que por sí mismos escojamos someternos a Dios. Su bendición no era robótica, la bendición de Dios no es robótica, sino de corazón. Si nosotros queremos alcanzar una bendición sana, tenemos que obedecerlo de corazón. Tenemos que escogerlo, porque por eso Él nos dio libre albedrío de escoger si lo seguimos a Él o no lo seguimos. Si decidimos buscar el camino, seguir el camino de la vida eterna, o irnos al camino de la perdición. Pero Él quiere que lo hagamos nosotros de corazón. Es la única obediencia de la cual habla la palabra de Dios. Dios no quiere robots, hombres que hicieran mecánicamente lo que Él decía, sin que pusieran el corazón en ello. Más bien quería que la gente lo amara con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza, como nos dice Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Amén.
Jehová quiere seres libres de voluntad, que decidan de corazón, no que se lo impongan. Pero cuando decidimos obedecerle a Dios, cuando decidimos seguir a Dios, si Él nos impone una orden, por decirlo así, si nos da un mandato, es para bien de nosotros. Es cuando nosotros tenemos que obedecerle, porque Él sabe más de lo que nos va a pasar el día de mañana o que nos va a pasar en 3 segundos. Es como cuando estamos viendo el partido de fútbol. Todos en la casa desde el televisor somos buenos jugadores, somos buenos técnicos, somos buenos árbitros, ¿cierto? Pero cuando están en el campo de fútbol, nada, nadie se mueve. Porque uno dice, vea, si lo hubiera pasado allí, si lo hubiera pasado no sé dónde, hubiera hecho el gol por este lado. Pero como ellos están en el campo, así es con Dios. Él está, Él sabe. Y como un buen padre, sabe lo que es mejor para sus hijos. Por eso cuando los padres le dicen a uno, hijo, no haga tal cosa, hija, no haga tal otra cosa, mire que esto le va. Ay, pero ¿qué es lo primero que uno dice? A mi mamá, a mi papá tan amargado. Déjeme que yo sé lo que hago. No. ¿Y después qué pasa con el tiempo? Tome. Se lo dije, se lo advertí. Y como dicen por ahí, no diga después que no le avisamos. Veamos Génesis 2, 11 al 12. Génesis 22, 11, 12, perdón. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Ahora veamos el 15 y el 18 del mismo Génesis 22. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Aleluya, Señor. Amén. Si Saúl hubiera obedecido, ¿qué hubiera pasado? El reino hubiera sido eterno para Saúl. Pero como Saúl desobedeció, el reino le fue quitado. Y le fue quitado hasta la honra. Por eso él decía, hónreme ante los ancianos, hónreme ante el pueblo, porque había perdido todo. El propósito de la prueba era el de demostrar si Abraham obedecería a Dios. Aún así, si eso implicaba el sacrificio de su bendición, volvemos a lo mismo. ¿Quién sacrificaría una bendición que el Señor le ha dado? Y más cuando lo ha anhelado del corazón. Por ejemplo, los padres con los hijos. ¿Será que son capaces de dar su hijo, la vida de su hijo por obedecer a Dios? Es duro, ¿cierto? Es duro. Pero Abraham lo hizo. Abraham es hijo de Dios. Ustedes son hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Si Él nos dice no nos metamos en tal cosa, no lo hagamos. No seamos desobedientes. Amén. Dios quiere lo mejor para nosotros. Él no se equivoca. Dios, aunque esté trabajando, de ninguna manera se cansa. Yo espero que hayan aclarado la importancia de la obediencia, como dice en Miqueas 6, 6 al 8. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y daré y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año.
¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi progénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Y contesta: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que quiere el Señor, que caminemos humildemente con Él, que no nos crezcamos al hablar, al que el Señor cuando nos dé las bendiciones, que no nos anchemos, ¿sí? Porque eso nos lleva a traer el orgullo, y sabemos que el orgullo es anatema ante los ojos de Dios. Sabemos que cuando llega la bendición y ya eso es todo en nuestra vida y lo declaramos que ya no hay nada más y que no, el Señor trae la reprensión, porque eso no es el todo del Señor. Todo lo que Dios quiere que hagamos es orar justamente, amar la misericordia. Humillémonos bajo su poderosa mano para que Él pueda exaltarnos a su debido tiempo. En 1 Pedro 5:6 lo dice. No lo vamos a leer. Desobediencia, ya sea haciendo lo que el Señor no ha dicho que hagamos o no haciendo lo que nos ha ordenado hacer, es una acción que no es de Dios. No importa lo que hagamos o las intenciones que podamos tener. Lo que importa es si lo que está hecho viene de la obediencia a Dios, así como el sacrificio de Abraham, o de la desobediencia, así como dijo Saúl del sacrificio que quería hacer. Tenemos que examinarnos. Tenemos que realmente cerrar los ojos, mirar hacia adentro y mirar si realmente estamos nosotros obedeciendo a Dios. Si estamos buscando al que nos bendice o las bendiciones. Que de hecho yo les aconsejo que busquen al que bendice y no busquen tanto las bendiciones. Sin obediencia no hay bendición, hermanos. Obedezcan a Dios y Él te dará todo lo que te ha prometido. Recuerde que Dios no nos pide solamente fe para bendecirnos, también pide obediencia. Con obediencia las cosas que anhelamos se van a empezar a dar por sí solas, pero tenemos que obedecer. Obedecer. Cuando Dios nos quiere bendecir, nos pide obediencia como a Abraham. No seamos Saúles, seamos más bien esos Abraham, que con el dolor del alma, claro que nos duele porque cuántos sufrimos, cuántos desvelos para pedir esa bendición y que esa bendición nos llegara, y que el Señor nos diga de un momento a otro: deshazte de eso. Es duro, pero no imposible, porque recuerden que nosotros empezamos a caminar con el Dios que bendice, no con las bendiciones. Por eso yo los invito a que reflexionemos y empecemos a obedecer, aún hasta lo más pequeño, que son las autoridades terrenales, porque el Señor dice que Él las estableció para que hubiera un orden. Sabemos que Dios es un Dios de orden, pero si no obedecemos esas autoridades terrenales que sí vemos, mucho menos vamos a obedecer al que no vemos. Por eso empecemos a cambiar cosas pequeñas. Empecemos, así nos parezca imposible, o que diga: no, es que yo lo puedo hacer mejor. No, si el Señor dice no lo haga, no lo haga. Si el Señor dice hágalo, hágalo. Amén. Bueno, muchas gracias, hermanos. Bendiciones.